Ahí sí. Ya, ahí sí. Bueno, partamos. Primero, hay una declaración de conflicto de intereses. Vamos a hablar hoy día respecto a la neuropsicología clínica y respecto a algunos aspectos de la formación, de qué se trata ser un neuropsicólogo o neuropsicóloga clínica, y por lo tanto, si bien soy presidente de la sociedad, tengo que hacer una declaración de intereses de que yo soy docente de dos programas que se dedican a formar en neuropsicología clínica. La unidad de neuropsicología clínica, que tenemos la estadía de perfeccionamiento, y el diplomado en rehabilitación neuropsicológica, que también aborda algunos temas de la formación. Y por lo tanto, considerando eso, voy a tratar de ser lo más neutral y objetivo respecto a este tema. Em, Muy bien. Lo primero, no sé si ustedes tienen conocimiento, pero la idea de hoy es hablar de algo que existe hace mucho tiempo, y que es esta subespecialidad que es la neuropsicología clínica. ¿Ya? Es una subespecialidad de la psicología clínica, y la disciplina se define como un neuropsicólogo clínico, como un psicólogo que aplica los principios de la evaluación e intervención basados en el estudio científico de la conducta humana en relación al funcionamiento normal y anormal del sistema nervioso central. Un segundo, ¿qué pasó? Que lo suban en él, lo mantienen en el ascensor y tú lo recoges. Yo no puedo bajar, sorry. Ok. Em, Esta es la definición que se utiliza hoy día, y es la definición que se utiliza por la APA, la Americana de Psicología. No sé si ustedes lo sabían, pero la APA, es cierto que esta gran asociación de los psicólogos de Estados Unidos tiene distintas divisiones, ¿cierto? Las divisiones son como capítulos que se encargan en desarrollar y regular distintas subespecialidades, desde, por ejemplo, psicología forense, psicología del trabajo, psicología del deporte, psicología, lo que ustedes quieran, de la salud, etcétera. Y la primera división que existió en la APA, que es la división 40, fue la división de neuropsicología clínica, que de hecho después se transformó y hoy día se llama Sociedad de Neuropsicología Clínica, pero fue la primera división en el año 40. Algo que contribuyó también al desarrollo de esta disciplina es la Sociedad Internacional de Neuropsicología, que si bien es una sociedad multidisciplinar, ¿cierto? Ustedes pueden encontrar entre sus miembros terapeutas ocupacionales, neuropsicólogos clínicos, fonoaudiólogos, neurólogos, etcétera. Inicialmente fue una sociedad que abocó por ahí por el año 70, ¿cierto? En Estados Unidos en impulsar la investigación y la formación en neuropsicología. Entonces, con esto lo que les quiero como señalar es que la neuropsicología clínica como especialidad existe hace mucho, mucho tiempo, ¿ya? Estamos hablando ya alrededor de 40 años, por ejemplo. Ahora, algo que es importante y que al menos en Chile ha causado harta confusión tiene que ver con el hecho de que en general a los neuropsicólogos clínicos se les llama comúnmente neuropsicólogos, ¿ya? Y eso es un error. ¿Por qué es un error? Es un error en cuanto la neuropsicología como tal no es una propiedad de los psicólogos, ¿ok? La neuropsicología es una disciplina muy, muy, muy amplia. Y hay muchas profesiones que se especializan en neuropsicología o que trabajan con distintas poblaciones que tienen dificultades neuropsicológicas o que hacen intervenciones de naturaleza neuropsicológica, ¿ya? De las cuales los psicólogos son solo una de tantas profesiones. Las más comunes y más famosas son, ¿cierto?, la terapia ocupacional, la fonoaudiología, y aquí menciono algo que puede ser curioso para ustedes, pero por ejemplo en otros países los trabajadores, la gente que se forma en trabajo social también puede especializar en poblaciones con problemas neuropsicológicos, ¿ok? Em, entonces en ese sentido, denme un segundo, que tengo un problema hogareño. Un segundo.
Ya, mil disculpas. La Navidad muy ocupada con cosas que llegan. Ok, pero espero que se entienda este punto. Ya, este es uno de los errores más comunes y tenemos que eliminar nosotros de nuestro vocabulario y de nuestros colegas y entender de que no existen los neuropsicólogos, ¿ya? No se llamen a ustedes mismos neuropsicólogos, eso es un error y genera confusión y además genera roces con otras profesiones, ¿cierto? Porque con mucha razón los fonoaudiólogos, las fonoaudiólogas también trabajan en neuropsicología, ¿ya? Pero ellos tampoco son neuropsicólogos, ¿cierto? Y no pueden ser neuropsicólogos clínicos, porque un neuropsicólogo clínico es un psicólogo clínico con formación en neuro, ¿ok? Esa es la definición que se ha venido usando de Estados Unidos. Esa definición y esa operacionalización posteriormente influyó incluso en la formación en Europa, especialmente en Inglaterra, posteriormente también en Australia, y los grandes polos que tenemos hoy en día de desarrollo en neuropsicología y en neuropsicología clínica se alinean con esa definición y eso tiene consecuencias para la formación. Más adelante le voy a hablar yo un poquito de eso, ¿ya? Em, Ahora, para quienes no conocen la disciplina, para quienes no han trabajado en esto, brevemente comentarles más o menos quiénes son nuestros pacientes. Como yo les señalaba hace un rato, ¿cierto? La definición implica el estudio, ¿cierto?, científico de la conducta humana en relación al funcionamiento normal y anormal del sistema nervioso central, pero algo que aquí falta es a lo largo de todo el ciclo vital. ¿Ya? Y eso significa de que vamos a tener pacientes o usuarios eh, que pueden ser pacientes pediátricos, ¿cierto? Desde muy temprano en el desarrollo hasta ciertos usuarios que pueden estar muy tarde en el ciclo vital y todo lo que hay entre medio. Y por lo tanto también como neuropsicólogos clínicos vamos a poder incluso especializarnos en algún momento del ciclo vital. Hay neuropsicólogos clínicos que se especializan en adultos. Yo, por ejemplo, yo estoy especializado en adultos. Hay otros que se especializan en pediatría, por ejemplo, etcétera. Además está el tema de que yo me puedo especializar en adultos, ¿cierto? Pero también me puedo especializar en adultos, en mi caso, particularmente en lesión cerebral. Hay otros colegas que se especializan en adultos, pero por ejemplo en patologías neurodegenerativas o en VIH, etcétera, ¿ya? Entonces, por un lado tenemos el ciclo vital, distintos momentos o tipos de pacientes con los que podemos trabajar y también tenemos las patologías neurológicas que nos van a requerir cierta especialización. Yo particularmente voy a tratar de ejemplificar este punto a través de pacientes o usuarios adultos, ¿ya? Que es lo que yo más conozco y con lo que yo más trabajo. Y lo que simplemente quiero mostrarles tiene que ver con la amplia variedad de pacientes con los que ustedes pueden trabajar y por lo tanto también quizá como instalar en ustedes la idea de lo necesario que es que esta disciplina se desarrolle en nuestro país, ¿ya? Por ejemplo, aquí ustedes pueden ver que un grupo de pacientes que es uno de los más comunes son los pacientes con lesión cerebral adquirida, es decir, que tienen una patología neurológica que en un momento de la vida genera cierto una lesión al cerebro y eso genera cambios, ¿ya? Lo más común son los accidentes vasculares, los, los tumores, los traumatismos craneanos, por ejemplo, etcétera, ¿ya? En total son alrededor de 37.000 nuevos casos egresados de hospitales al año. La otra gran población que tenemos son las personas con trastornos, con trastornos neurodegenerativos. Las más famosas son la familia de las demencias, ¿cierto? Que es un gran número de personas que experimentan dificultades cognitivas, conductuales y funcionales también. Y hay otras patologías eh, neurodegenerativas que quizás son menos comunes y de las cuales nos preocupamos menos como neuropsicólogos clínicos, como por ejemplo la esclerosis múltiple, ¿cierto? Que es una patología desmielinizante, ¿cierto? Hay una alteración ahí en la vaina de mielina y se interrumpe y altera la transmisión sináptica y eso tiene una serie de consecuencias cognitivas, conductuales, etcétera. Pero ahí solo estamos hablando de patologías neuro más duras, ¿cierto? Degenerativas o adquiridas, pero también tenemos otras patologías, por ejemplo, que pueden ser bastante comunes, que en la consulta o en los hospitales podemos encontrar adultos, por ejemplo, con epilepsia,
o también ciertas patologías por virus, como el VIH, que en algunos casos pueden desarrollar alteraciones cognitivas en el largo plazo también. Eh, Algo que es quizá incluso menos abordado y que es muy importante, y de hecho parte importante de nuestro trabajo muchas veces tiene que ver con, en términos de diagnóstico y tratamiento, son patologías neuropsiquiátricas, es decir, cuadros psiquiátricos, ¿cierto? Que presentan consecuencias cognitivas extremadamente importantes. Personalmente, el caso que a mí más me gusta dar es el caso de los trastornos de los TAB, ¿cierto? Trastorno de ánimo bipolar, donde especialmente cuando hay episodios, por ejemplo, maníacos o episodios psicóticos, posterior a eso hay un declive en el funcionamiento cognitivo por varios meses, ¿cierto? Que es extremadamente drástico y con una pérdida de funcionalidad importante. Y eso rara vez se evalúa, rara vez se interviene, al menos en Chile. Y hay otro grupo de patologías muy comunes, que son patologías del desarrollo que pueden consultar en la adultez también como el trastorno de déficit atencional, ya que como estoy hablando de adultos, ¿cierto? Mucha consulta de evaluación de personas que experimentan dificultades en organizarse, planificar y autorregularse en distintos ámbitos. Y nosotros necesitamos contribuir a ese proceso diagnóstico. Mi punto que quiero hacer con esto, ¿cierto? Es que aquí yo solo le estoy dando algunos ejemplos, quizás los más comunes, de patologías en adultos de distinto tipo, donde hay cambios cognitivos, conductuales, ¿cierto? Socioemocionales en los pacientes que afectan su funcionalidad y que requieren tanto procesos de evaluación como procesos de intervención. Em, en general, nosotros vamos a ver de distinta manera en cada una de estas poblaciones, ¿cierto? Un perfil de cambios de este tipo. Lo más importante va a ser de que estos cambios motores, cognitivos, conductuales o socioemocionales, que son una consecuencia directa de la disfunción cerebral, ¿cierto? Va a impactar en las actividades de la vida básica y actividades instrumentales, la funcionalidad, como le llaman los terapeutas ocupacionales. Y más importante aún, eso va a establecer barreras o limitaciones para que las personas participen de ciertos ambientes relevantes de ocupación, como el trabajo, la familia o la recreación. ¿Ya? Ustedes vamos a ver más adelante que van a poder encontrar a estos pacientes en distintos puntos de su evolución, desde etapas mucho más agudas a etapas más crónicas, en contextos hospitalarios, a contextos más ambulatorios y comunitarios. Y por lo tanto, la manera en que el neuropsicólogo o la neuropsicóloga clínica trabajan va a depender también del tipo de paciente y el momento y el contexto en el cual ustedes lo encuentran. Em, a grandes rasgos, entonces, nuestro trabajo como neuropsicólogos clínicos tiene que ver con dos grandes áreas, un área de evaluativa y un área interventiva, ¿ya? El área evaluativa especialmente va a tener que ver con generar perfiles neuropsicológicos de fortalezas y dificultades en estas poblaciones. Especialmente nosotros, que somos psicólogos clínicos con especializaciones neuro, nos vamos a enfocar también en evaluar cosas que nuestros colegas de los equipos multidisciplinarios no están entrenados para hacer, como por ejemplo evaluar alteraciones neuroconductuales, alteraciones psiquiátricas, problemas de salud mental, por ejemplo, em, cambios o alteraciones en las dinámicas familiares, etcétera, ¿ya? O sea, hay todo un lado que tiene que ver con aplicar los conocimientos de la psicología y de las intervenciones psicológicas a estos pacientes. En Chile, no obstante, de lo que más la gente que ha trabajado en neuropsicología o que hasta la fecha se ha hecho llamar neuropsicólogos, lo que más hace es evaluación neuropsicológica, ¿ya? Em, Esta es una de las dos principales habilidades, ¿cierto?, de los neuropsicólogos clínicos y es extremadamente importante y cada vez se está demandando más, ¿ya? Em, ¿Por qué se demanda más? Se demanda más porque se ha visto, por ejemplo, de que ciertos métodos diagnósticos como las neuroimagen muchas veces no logran pesquisar ciertos cambios cognitivos o funcionales, ¿ya? Eso es una de las primeras cosas. Y la evaluación neuropsicológica, entendida como un proceso global, no solo como la aplicación de test, sino como un proceso global, clínico,
constituido por entrevista, aplicación de instrumentos, entrevista al paciente, al familiar, aplicación de cuestionarios, de valoración, ¿cierto? Evaluación de funcionalidad, etcétera. Todo ese proceso complejo nos puede dar información relevante para contribuir a los diagnósticos. Por otro lado, la evaluación neuropsicológica es importante porque lo que también hemos descubierto es que dos pacientes con similares lesiones cerebrales, por ejemplo, o de similares patologías, pueden presentar perfiles de compromiso o de dificultades cognitivas y conductuales muy distintas. Entonces no podemos asumir nosotros que simplemente por tener una neuroimagen vamos a tener una lectura correcta respecto a cómo ese daño que yo observo en la imagen se traduce en una alteración de la funcionalidad. Eso no es así, ¿ya? Lamentablemente, o sea, por suerte para nosotros, ¿cierto? Las neuroimágenes no tienen ese poder predictivo. En ciertos casos, la evaluación neuropsicológica incluso puede determinar ciertos cambios cognitivos y conductuales antes que esos cambios sean observables en, por ejemplo, neuroimagen. Eh, por ejemplo, en patologías neurodegenerativas como las demencias, se ha visto, ¿cierto?, de que hay ciertos cambios sutiles que pueden ser detectados que cuando la persona, ¿cierto?, se realiza una observación de cómo está su encéfalo, aparece en ese momento con cierta normalidad, ¿cierto? No se observan todavía el adelgazamiento, por ejemplo, cortical, que es bastante común en las demencias, ¿ya? Entonces podemos hacer una detección temprana. Por otro lado, la evaluación neuropsicológica, lo más importante aún, y este es un punto que yo creo que es algo que nuestra sociedad de neuropsicología clínica va a tratar de impulsar como un cambio importante en las prácticas evaluativas que tenemos como comunidad, es ayudar a que nuestras evaluaciones psicométricas de test conversen con la funcionalidad. Una mala práctica que existe hoy en día en la comunidad de neuropsicólogos clínicos es que las evaluaciones neuropsicológicas solo consideran aplicación de test, a lo más de uno u otro cuestionario, y no hay valoraciones de la funcionalidad. Y el problema que eso tiene es que nosotros podemos tener un paciente, por ejemplo, con un rendimiento en test normal, pero con alteraciones de la funcionalidad, o con un rendimiento en test anormal y con funcionalidad conservada, ¿ya? No son equivalentes y por lo tanto necesitamos levantar esos datos y analizarlos en conjunto. Y al final del día, y esto es algo muy importante también, lo que nos importa a nosotros no es el dato psicométrico de un test, sino que lo que nos importa es la capacidad de las personas de funcionar con la mayor independencia posible en la vida, ¿ya? No el dato psicométrico, ¿ya? Voy a seguir avanzando para contarle un poco estas cosas y después vamos a dejar un ratito para conversar, así que al final podemos conversar sobre dudas o inquietudes que tengan. Otro aspecto importante que hacemos nosotros en neuropsicología clínica tiene que ver, como yo les señalé, la valoración de salud mental. Los problemas de salud mental en patologías neuro son altamente prevalentes, rara vez pesquisados y requieren cierta experticia que no la tiene ningún otro profesional, ¿ya? ¿A qué me refiero con eso? Me refiero, por ejemplo, de que hay presentaciones clínicas de pacientes que parecieran ser cuadros psiquiátricos, como por ejemplo una depresión, pero que en realidad lo que está detrás es una alteración neuropsicológica primaria como una apatía, por ejemplo. Entonces hay una serie de diagnósticos diferenciales que tienen que ver con que hay presentaciones de los pacientes neurológicos que son similares a trastornos neuropsiquiátricos y que requieren de un examen detallado. Y ese punto, ese diagnóstico diferencial en lo neuropsiquiátrico es una especialidad también de nuestra profesión. ¿Ya? Nosotros, por tener este conocimiento neuro más de psicología clínica, somos expertos en hacer esas distinciones. Y como les decía, también a poder hacer una adecuada evaluación de la familia, las patologías neurológicas, en cualquier momento del ciclo vital, generan cambios sistémicos, ¿ya? Y el bienestar de ese sistema va directamente a influenciar el bienestar del usuario. Ahora, la otra mano y lo otro que hacemos nosotros, que deberíamos hacer y que yo diría que en Chile se hace poco, pero cada vez estamos teniendo más conciencia de que esto es algo que sí tenemos que hacer, es lo que aquí, perdonen el título, pero en realidad quizás más bien debería llamarse intervenciones psicológicas
pero vamos a usar el título genérico de la rehabilitación, ¿ya? Em, ¿Qué quiero decir con esto? Es que nosotros, por ejemplo, cuando evaluamos a un paciente con una patología neurológica, no lo evaluamos simplemente para diagnosticar el problema que tiene. La finalidad de la evaluación, si bien puede ser determinar si tiene una u otra patología, lo más importante es que el determinar qué patología tiene el paciente nos facilita tener una idea respecto a cuál es el potencial camino de tratamiento. La evaluación está al servicio del tratamiento. Eso es debería ser un principio ético de nuestra profesión, ¿ya? Y por lo tanto, incluso quienes solo evalúan, se dedican a la evaluación neuropsicológica, tienen que tener conocimiento y formación en rehabilitación porque parte de la evaluación implica sugerencias de qué hacer con lo que se ha descubierto, ¿ya? Con el diagnóstico al cual se llega, ¿ya? La rehabilitación es algo que vamos a hacer en conjunto con otros profesionales, con TOs, con fonos, con doctores, etcétera, porque implica una serie de acciones que van a tratar de ayudar a potenciar la recuperación de los pacientes o a mantener un nivel de funcionamiento y evitar un deterioro mayor en otros pacientes, por ejemplo, que permita, ¿cierto?, mayor funcionalidad y mejor calidad de vida. Ese es el objetivo. La rehabilitación va a tener distintas formas y ustedes van a ver que, por ejemplo, hay neuropsicólogos clínicos que trabajan en hospitales con pacientes que tienen traumatismos craneanos y están saliendo de la inconsciencia y están agitados y son psicólogos de urgencia, por ejemplo, psicólogos de agudo que se les llama. O hay otros neuropsicólogos clínicos que trabajan cuando el paciente se va de alta y ya está volviendo a la casa, por ejemplo, y está empezando a pensar en querer volver a estudiar o volver a trabajar. Entonces, el rol del neuropsicólogo clínico, qué hace y de qué se va a tratar la rehabilitación va a depender de en qué contexto del camino de la rehabilitación se encuentra, ¿ya? Desde lo más agudo, hospitalario, a lo más crónico o ambulatorio. No olvidar de que la rehabilitación no se va a tratar de mejorar las funciones cognitivas per se, ¿ya? Esa es otra creencia errónea en Chile muy sostenida, que lo que se ha tendido a pensar es que nuestro trabajo tiene que ver simplemente con mejorar las funciones cognitivas. Mejorarlas así como uno cuando, por ejemplo, mejora un músculo, ¿cierto? Fortalece un músculo que se ha dañado por un accidente. Lo que nosotros sabemos hoy día desde la evidencia es que eso es posible con algunas funciones cognitivas, no con todas. Y también sabemos de que muchos de nuestros usuarios pueden persistir en su vida con déficits en funciones cognitivas y a pesar de eso mejorar en funcionalidad e independencia. En otras palabras, el déficit, ¿cierto? Se puede separar o disociar de la funcionalidad, ¿ya? Y gran parte de la rehabilitación tiene que ver con ayudarle a las personas a volver a hacer, ¿cierto? Las cosas que hacían antes de la mayor manera, de la mejor manera posible, con las capacidades residuales que tienen o utilizando otros métodos, ¿ya? Nos va a importar no solo que la persona sea capaz de funcionar en su casa y hacer las típicas cosas, ¿cierto?, de las ABD básicas, sino que también pueda volver, por ejemplo, a trabajar, volver a estudiar, que pueda, por ejemplo, ayudar a un usuario a poder ejecutar un rol como un padre, por ejemplo, después de una lesión cerebral o establecer roles, por ejemplo, con hermanos o relaciones íntimas con amigos, ¿ya? Eso significa de que nuestro trabajo tiene que ver con fomentar el retorno de las personas a la comunidad o su mantenimiento en la comunidad, ¿ya? Y por lo tanto tenemos que formarnos en estos temas también, ¿ya? Y esto es extremadamente importante, tiene que ver con las intervenciones que nosotros realizamos. Esto es lo que yo les comenté hace un rato a ustedes, ¿cierto? Específicamente cuando se habla de lo cognitivo, que en general se ha tendido a reducir como el rol del neuropsicólogo clínico al entrenamiento cognitivo, así como al lápiz y al papel o al programa computacional, ¿cierto? Para mejorar la memoria. Y eso es algo, una parte muy pequeña que se llama reentrenamiento cognitivo, que como les dije, no funciona para todas las funciones cognitivas, pero hay otras intervenciones que hacemos muy frecuentemente junto a otros colegas de otras disciplinas, como las modificaciones ambientales, como las compensaciones internas, externas, etc. Todo un gran capítulo de la rehabilitación neuropsicológica tiene que ver con estas diversas herramientas que les enseñamos a los pacientes y las familias a utilizar para manejar el impacto de los problemas cognitivos y conductuales. Ahora,
¿Dónde trabajarían ustedes, cierto? ¿Dónde trabajan los neuropsicólogos clínicos que están trabajando hoy en día? En general, los neuropsicólogos clínicos que están trabajando hoy en día trabajan ya sea en sectores públicos, privados o en una mezcla de ambos. Nosotros tenemos a nivel tanto público como privado servicios especializados de rehabilitación hospitalaria. Por ejemplo, las clínicas privadas tienen unidades de rehabilitación aguda. El servicio público tiene lo que se conoce como los servicios de medicina física y rehabilitación, ¿ya? Que son equivalentes a servicios hospitalarios que reciben a los pacientes después de que salen de peligro vital y empiezan una rehabilitación intensiva y temprana, ¿ya? El gran problema ocurre cuando esos pacientes después son dados de alta, ¿cierto? Y requieren un cuidado y un manejo más bien ambiental o en la comunidad. En ese sentido, el modelo privado es bastante deficiente todavía hoy día porque tiene esta idea de que a los pacientes neuro se les ve, ¿cierto?, en los hospitales o en las clínicas. Entonces los pacientes de alguna manera hacen su rehabilitación ambulatoria en las clínicas con escaso como involucramiento en la comunidad de los equipos profesionales. En ese sentido, el modelo público tiene mayor potencial de impacto, a pesar de que tiene menos recursos, porque en Chile a nivel primario existen centros comunitarios de rehabilitación que de alguna manera son el lugar donde los pacientes neuro con temas degenerativos o temas adquiridos, ¿cierto? Llegan y son tratados por un equipo multidisciplinario en contexto de la comunidad, ¿ya? Entonces los neuropsicólogos clínicos pueden trabajar en un ámbito privado, en un ámbito público. Algunos de ellos se especializan más en la evaluación neuropsicológica, otros se incorporan más en procesos de rehabilitación neuropsicológica y hay otros que hacen ambas pegas, ¿ok? Y ahí más bien tiene que ver, yo creo, con los contextos, con los intereses y con las oportunidades que uno va encontrando en el camino. Em, Han existido importantes desarrollos a nivel de política pública, por ejemplo, ahora el tema de la evaluación neuropsicológica cada vez es una necesidad a propósito del plan de demencia, del desarrollo de las unidades de memoria. Se está ahora peleando por una ley para ACV que se llama, que se está discutiendo, ¿cierto? Que también podría implicar cierta cobertura respecto a la evaluación y la rehabilitación, etcétera, etcétera. Es decir, se está moviendo la cosa para avanzar en esto y el neuropsicólogo clínico va a ser cada vez más requerido. Ahora, el punto más importante de hoy día tiene que ver con esto. Tiene que ver con, de alguna manera, instalar con ustedes una discusión que tiene que ver en cómo podemos entonces, si esto es una necesidad, si está claro de qué se trata esta figura, ¿cierto? Este profesional especialista, cómo podemos nosotros como país, ¿cierto? Generar una formación al respecto, proveer los espacios de formación, ¿ya? Resumiendo, la neuropsicología clínica es una especialidad de la psicología clínica, entonces tenemos que obviamente tener profesionales que tengan conocimiento en psicología clínica. Eso no es así en todos los casos. Hay muchos colegas que trabajan, ¿cierto?, en evaluación o en temas de pacientes neuro, pero no tienen una formación clínica, un postítulo, un magíster en clínica, y eso es algo importante, ¿ya? No solo el conocimiento neuro es suficiente. Tenemos que tener un conocimiento neuro, ¿cierto?, sobre el cerebro y la conducta. Eso en general ha ido creciendo en Chile. Yo les voy a mostrar lugares que ofrecen esa formación. Y tenemos que ir formándonos en evaluación y tratamiento, que serían como estas dos manos de nuestra profesión, ¿ya? Y también respecto al funcionamiento normal y anormal a lo largo del ciclo vital. Es decir, incluso las formaciones van a poder ir separándose, como vamos a ver más adelante en formaciones pediátricas y formaciones de adultos. ¿Ok? Ahora, obviamente esto va a implicar que vamos a necesitar que los programas de formación y de alguna manera ustedes que buscan programas de formación o eligen programas de formación o que ustedes pueden quizás armar nuevos programas de formación o por ejemplo ustedes pueden enseñar cátedras que pueden conducir a sus alumnos de pregrado hacia un interés por la neuropsicología clínica, pueden incluir estos elementos, ¿ya? A nivel de habilidades y conocimientos. Siempre vamos a tener que tener esos dos aspectos. En conocimiento,
todo lo que sabemos sobre los fundamentos genéricos de la psicología y de la psicología clínica, especialmente en términos de evaluación y intervención. Y por otro lado, respecto a fundamentos específicos de la relación cerebro-conducta. Y en habilidades, habilidades de evaluación, que implica una serie de habilidades. Evaluar implica habilidades de entrevista, habilidades de examen mental, implica habilidades de formulación de hipótesis, implica habilidades, ¿cierto?, de aplicación de pruebas, implica habilidades de tabulación de pruebas, alguna habilidad de estadística mínima, interpretación, por ejemplo, escritura de informes, eh, ofrecimiento de feedback o devolución a la familia. Es decir, hay una serie de habilidades bien específicas que se tienen que cultivar si hacemos evaluación. Y en tratamiento e intervención lo mismo, ¿cierto? Levantamiento de problemas, formulación de objetivos, formulación y negociación de objetivos con los pacientes, por ejemplo, objetivos conjuntos con otros profesionales, medición de objetivos, ¿ya? Etcétera, etcétera, ¿ya? Quiero decir con esto de que tener una claridad respecto a los conocimientos y las habilidades que necesitamos también nos puede ayudar a mejorar nuestros programas de formación o incluso a ustedes a ir independientemente a través de una formación más modular cierto, de este interés por la neuropsicología clínica. En otros países eso existe. Hay países donde las personas que se forman entran a un programa completo y hay otros países donde las personas pueden ir avanzando a su ritmo y tomando distintos bloques de esta formación. Pero antes de eso hay que entender cierto qué es lo que se requiere. En general yo diría que nosotros tenemos una oferta de formación en Chile en desarrollo. Aquí tenemos las cajitas que yo creo que deberían representar así como los grandes temas o los grandes como contenido slash habilidades. Y el tamaño de las cajitas está representado por la existencia de programas o la mayor frecuencia de oportunidades de formación, ¿cierto? Tenemos, yo creo, bastante ya y existe bastante en Chile respecto a teoría y neuropsicología, ¿cierto? A aprender respecto a cómo el cerebro se relaciona con ciertas funciones, qué pasa cuando se daña, cuáles son las patologías neuro, etcétera, etcétera. Eso hay programas famosos y bien establecidos que pueden ofrecer esa información. En teoría de evaluación neuropsicológica yo diría que esto es bastante menor, ¿ya? Bastante menor. Y menos aún en teoría de intervenciones psicológicas e intervenciones de rehabilitación. Yo diría que eso es algo bastante más inexistente. Y lo que yo creo que estamos al punto hoy día más fallando como de alguna manera como oferta programática o como programas que estamos ofreciendo oportunidades de formación a las nuevas generaciones, tiene que ver con de verdad ofrecer experiencia clínica. Ahí este es un punto que puede sonar polémico, pero que es una mezcla de programas que no están 100% dedicados al entrenamiento de habilidades, con lo que eso implica como carga horaria, ¿cierto? Tiempo de trabajo con pacientes, eh, donde también somos una disciplina con escasa cultura de la supervisión. En la psicología clínica es súper común de que nosotros, si somos psicólogos clínicos, nos supervisamos, pero en neuropsicología clínica eso no es parte de la cultura todavía, ¿ya? Ir a pedirle supervisión a alguien porque tengo un paciente que no entiendo bien cómo interpretar los resultados, eso debería ser parte de la cultura, ¿ya? ¿Y por qué digo que este tema es polémico? Porque hoy en día, eh, a propósito a propósito de la pandemia, del desarrollo de todas las plataformas virtuales, de los cursos virtuales, ¿cierto? Se han desarrollado un sinnúmero de cursos que ofertan eh, contenidos en neuropsicología, ¿cierto? Pero que no logran ofrecer en ningún caso, ¿cierto?, la supervisión ni el trabajo práctico que requiere el desarrollo de esta habilidad y competencia. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, ahí hay algo que yo creo que actualmente mi opinión personal es que está siendo un poco engañoso, ¿cierto? Y yo creo que hay algo que tiene que ver para la audiencia o para las personas interesadas, que obviamente estos cursos no les pueden entregar las competencias. Es decir, ustedes no van a aprender a hacer evaluación neuropsicológica tomando un curso de 6 horas. Eso es imposible. No van a aprender a hacer rehabilitación neuropsicológica sin ver ningún paciente. Eso también es imposible. ¿Ya? Esto, la neuropsicología clínica, es un trabajo clínico.
y eso requiere trabajo con pacientes. ¿Ya? Y para allá es donde tenemos que ir avanzando nosotros como comunidad. Tratando de ser lo más objetivo posible, aquí ustedes van a ver lo que yo creo que son los programas más, probablemente con más prestigio y que por otro lado tienen el respaldo, ¿cierto?, de casas universitarias. Yo creo que eso es importante. Me ha pasado muchas veces de que hay oferta de programas online, ¿cierto?, en Chile o de afuera de Chile, donde no hay claridad quiénes son los profesores, no hay claridad, ¿cierto?, quién responde por los programas, no hay claridad respecto a la formación de los profesores. Entonces, yo creo que ahí hay algo bastante complicado y que ustedes como consumidores, ¿cierto?, potenciales de esas formaciones deberían tener cuidado. El clásico magíster en neurociencia, no sé si ustedes lo conocen, de la Chile. Lo que es interesante de este magíster es que tiene una línea de especialización que permite que un pequeño grupo de sus alumnos se especialice en evaluación neuropsicológica específicamente con temas de trastornos neurodegenerativos, ya porque está asociado a la unidad de memoria del Salvador. ¿Ok? Entonces, ese programa, por ejemplo, tiene una bajada práctica de horas de trabajo en evaluación. ¿Ya? El famoso y ya histórico diplomado en neuropsicología y neuropsiquiatría del adulto que muchos de nosotros hemos tomado ofrece una gran pincelada nada más, ¿cierto?, respecto a la neuropsicología y la neuropsiquiatría. Y digo esto una gran pincelada porque es un programa que está hecho para cualquier profesional de la salud o de otras disciplinas, ¿ya? No es especialista. El magíster en neuropsicología de la mayor que existe hace ya varios años ofrece también conocimiento respecto a lo neuropsicológico y algunos lineamientos respecto al tema de intervención, pero no tiene directamente, hasta donde yo sabía hasta el minuto, ¿cierto? Trabajo práctico, trabajo de campo, supervisión y horas de trabajo. ¿Ok? Em, y en la Portales nosotros tenemos dos programas, uno que es el diplomado en rehabilitación neuropsicológica, que ofrece una pincelada general, ¿cierto?, sobre rehabilitación en distintas patologías, en ese sentido es bastante bueno, eh, y la estadía de perfeccionamiento, la cual básicamente es un internado de trabajo con pacientes y supervisión, ¿ya? En ese sentido es netamente un programa de trabajo práctico en evaluación y rehabilitación. Yo aquí le estoy mencionando los programas de adulto que conozco, pero también es importante nombrar el magíster en neuropsicología pediátrica de los Andes, ¿cierto? Que se enfoca en esa población y que tiene, hasta donde yo sé, cierto nivel también como de paso práctico que de utilidad, ¿ya? Estos son, creo que no se me queda ninguno afuera, los programas que existen más o menos en Chile y que, como ustedes pueden ver, y quizás este es el punto importante cuando ustedes evalúen dónde quieren estudiar, evalúen eso, tienen que pensar que estas son todas las cajitas que ustedes tienen que ir progresivamente llenando cuando se quieren formar. Hacer esta pega de neuropsicólogo clínico no solo es suficiente la neuropsicología como tal, el conocimiento de la relación cerebro-conducta. Tampoco, ¿cierto?, la teoría o aprender a pasar, ¿cierto?, un MOCA o un ACE, ¿cierto?, sino de verdad meterse en lo que implica, ¿cierto?, la evaluación a nivel tanto teórico como práctico y todas las complejidades que tiene evaluar, ¿ya? Y estos otros aspectos que son claramente bastante más desatendidos. Pero lo más importante, si usted, si lo pensamos en la analogía, por ejemplo, de un clínico, nadie puede entrenarse como clínico, psicólogo clínico, sin ver pacientes. Esto es lo mismo para nosotros y nuestros pacientes neuro. Y con esto cierro, para que conversemos un rato, a ver si que ustedes tienen preguntas. A propósito de toda esta discusión que yo he empezado a instalar hoy día, es que se formó la Sociedad Chilena de Neuropsicología Clínica. Esta es una sociedad que empezó a dar sus pasos por ahí por el 2019, con algunas reuniones que tuvimos, las personas que estábamos interesados en formar un conglomerado de profesionales que desarrollara la disciplina, ayudara a regularla, ayudara a establecer, eh, en cierto sentido, como los lineamientos para formar a las nuevas generaciones, buenas prácticas, por ejemplo, etcétera, etcétera.
nos encontró la pandemia entre medio, eh, pero este año logramos fundar, ¿cierto?, legalmente la sociedad. Actualmente tenemos 27 socios fundadores y creo que alrededor de 10 nuevos socios que se han incorporado. Ustedes pueden encontrar toda la información sobre la sociedad en la página web de la Sociedad Chilena de Neuropsicología Clínica y otra información respecto al trabajo que se ha venido haciendo. La actividad de hoy tiene que ver con el brazo de extensión, tanto que tenemos un brazo de extensión que es tanto para la comunidad abierta, pero también un brazo de extensión que es para nuestros miembros, ¿ya? Como que fomentando la especialización y la formación continua. No les voy a dar la lata con la misión y objetivos de la sociedad, pero es importante que ustedes conozcan porque si este tema les importa, si ustedes se imaginan quizá o ya están trabajando en esto, uno, si ya trabajan en esto, deberían sumarse a la sociedad, ¿cierto? Y por otro lado, si les gustaría formarse, deberían seguir a la sociedad, seguir lo que la sociedad está haciendo, seguir los lineamientos que está estableciendo y eventualmente hacer una formación y transformarse en miembros de la sociedad. La sociedad tiene dos tipos de miembros, ya tiene un miembro que son socios titulares que se llaman, que básicamente son personas que tienen grado de magíster o postítulo en neuropsicología o neuropsicología clínica. Ese es el nivel mínimo que nosotros solicitamos para ser un socio titular, ¿ya? Las certificaciones de diplomado no son consideradas como suficientes o los cursos breves tampoco, por lo que yo les comentaba hace un rato, ¿cierto? Los diplomados son pinceladas muy gruesas, en ningún nivel son profesionalizantes, ¿ya? Pero también existe otra figura, que es la figura del socio en formación, que tiene los mismos derechos que el socio titular, y el socio en formación es alguien que está haciendo su formación en un magíster o en un postítulo en neuropsicología o en neuropsicología clínica. Y los socios en formación se pueden inscribir en la sociedad y hay un periodo de alrededor de 5 años en que ellos pueden tener para terminar su formación y pasar a ser socios titulares. Hay un cobro anual por ser miembro de la sociedad, alrededor de 50 lucas. Es bastante poco comparado con otras sociedades y permite que la sociedad funcione, no tiene ninguna otra finalidad. Y la idea es que cada vez más con la sociedad y con los recursos que la sociedad va generando se van a ir desarrollando instancias para el desarrollo de la disciplina hacia afuera de la comunidad, pero también de la formación continua de sus miembros. Em, Eso. Y lo último, antes de pasarles la palabra, dejarlos y dejarlas invitadas a la nueva actividad que vamos a tener. Una de las líneas que vamos a empezar a trabajar en la sociedad es lo que se conoce como el ciclo de buenas prácticas en neuropsicología clínica. ¿Qué significan las buenas prácticas? Significa de que ya existen lineamientos respecto a cómo tenemos que hacer nuestra pega, lo que tenemos que hacer y lo que no tenemos que hacer. ¿Ya? Eso ya está normado en otros lugares, pero lamentablemente en Chile, ¿cierto? Todavía en Chile hay mucha heterogeneidad y muchas veces cada colega hace las cosas de acuerdo a su criterio. Y hay un piso mínimo, ¿cierto?, que tiene que ver con ciertas orientaciones técnicas que deberíamos todos conocer y manejar. Parte de este ciclo de buenas prácticas va a comenzar con una charla que va a hacer el profesor Álvaro Aliaga, neuropsicólogo clínico, que específicamente se va a enfocar en buenas prácticas en evaluación neuropsicológica del adulto. Ya más adelante vamos a tener en evaluación infantil, en rehabilitación y en una serie de otros temas donde tenemos estándares de práctica. ¿Ya? Los dejo invitados a eso. Pronto en las redes sociales ustedes van a poder encontrar toda la propaganda, se pueden inscribir. Yo les sugiero para que no se pierdan nuestras actividades, que se sumen y que compartan también todo lo que hace la sociedad. El Instagram de la sociedad, por ejemplo, lo pueden seguir y ahí se van a poder inscribir. Yo creo que ya desde mañana vamos a poder colgar la información para que se inscriban para la charla de Álvaro. Así que diciendo eso, termino y les doy la palabra. No sé si tienen comentarios, dudas, si quieren hablar de algo. No sean tímidos o tímidas, pueden preguntar desde la cosa quizá que consideren más inocente, sin vergüenza. Por acá. Hola Araceli, Hola Cristian, ¿cómo estás?
Bien, ¿y tú? Bien, bien. Oye, Cristian, mira, yo tengo una consulta. Recuerdo que en algún momento, no recuerdo si es la reunión que mencionaste en el 2019, Ujú, creo que fue el 2020, porque ya estábamos encerraditos en pandemia, en donde recuerdo perfecto que en ese momento, en mi caso, soy fonoaudióloga. ujú, eh, y recuerdo muy bien que se generó como una conversación en torno a que solo podían pertenecer a la sociedad los psicólogos, ¿ya? Por lo que escuché hoy día, ese escenario ha cambiado, ha ido finalmente como reconociendo también otras profesiones que trabajamos dentro del ámbito también, ¿ya? Entonces, por ahí, ¿qué generó ese cambio? Porque yo me acuerdo que en esa reunión fue como súper puntual, sí, recuerdo la aclaración de que solo podía ser como de psicólogos, ¿ya? sí. Y recuerdo perfecto que muchos quedamos así como, ¿pero por qué? Si todos dijimos, por ejemplo, había, no sé, pues, otros colegas que decían, pero yo dije siempre que era fonoaudiólogo, entonces por qué me aceptan? ¿Por qué me llega la invitación? Era como una cosa media extraña. Entonces, quizás, ¿qué pasó ahí? Un poco saber qué motivó finalmente a realizar este cambio. Y No, eso, no, 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 no había un cambio. Sigue siendo, la sociedad sigue siendo, de hecho, los estatutos señalan de que un criterio para ser parte es ser psicólogo. Ahora, la discusión que tuvimos tiempo atrás, yo recuerdo que la invitación se hizo, esa invitación se hizo a psicólogos y de alguna manera no sé cómo esa invitación fue más allá de los psicólogos. Em, pero un poco el argumento es un argumento bastante sencillo y el argumento de que, como yo les presentaba hoy día, la neuropsicología clínica, ¿cierto? Es una subdisciplina de la psicología clínica, nada más que eso. Y es una manera de sacar al psicólogo como el neuropsicólogo. Esa figura no debería seguir existiendo, porque así, por ejemplo, nosotros en la Portales, por ejemplo, tenemos terapeutas ocupacionales que se están especializando en neuropsicología y hay fonos que se especializan en neuropsicología. Entonces, básicamente, la figura que nosotros estamos haciendo es siguiendo estos lineamientos de formación de la APA o de Inglaterra o de Australia, y que somos psicólogos clínicos. Ese es como el objetivo. Ahora, lo que tú señaláis, yo creo que apunta a otra cosa que es necesaria y que todavía no se ha hecho y que tiene que ver con una suerte de, no sé cómo llamarlo, pero asociación de distintos profesionales neuro. Y eso todavía no existe. ¿Cachai? O sea, entiendo, nosotros trabajamos con pacientes comunes y todo, pero no estamos agrupados de ninguna manera. te ¿Cachai? entiendo. Y yo creo que eso sería un desafío en el futuro. O sea, así como por ejemplo están, no sé, pues el otro día vi que había un congreso de medicina intensivista y estaban ahí metidos todos los teófonos, ¿cachai? Los que trabajamos en rehabilitación. También deberíamos asociarnos, ¿no? Exactamente. Sí, bueno, de hecho, yo como te digo, recuerdo eso, que fue como, y fue hace bastante tiempo, entonces ahora vi por Instagram, lo vi y dije, wow, qué interesante, me voy a meter a ver qué ha ido cambiando, porque personalmente, por ejemplo, yo hice el magíster de neurociencia, pero fui la última corte que hizo esta metodología que mencionas tú en la clínica de memoria. La Ya, corte siguiente podía ser esta como práctica, ya. ya en la corte. Yo me quedé en la parte donde era tesis, ya no alcancé a hacer ese programa. Pero claro, yo lo hice porque efectivamente me interesa mucho el tema de la neuropsicología, de hecho es por el motivo que me metí también al magíster, ¿ya? Me interesa mucho desde mi área, ¿ya? El tema del lenguaje y todo eso. Entonces, ahora que vi eso, dije yo, pucha, ya, ok, vamos a ver qué es lo que está sucediendo y qué es lo que cambió, por eso te planteé mi pregunta. Sí, no, gracias. Y, no, y lo entiendo, o sea, nosotros somos bien multidisciplinarios para trabajar y tenemos relaciones súper cercanas con colegas de otras profesiones.
Yo creo que esto que estamos haciendo nosotros tiene que ver también con una deuda histórica, en la línea de que la neuropsicología ha sido principalmente desarrollada desde Fono en Chile. Históricamente Fono desarrolló la neuropsicología, Mm. inicialmente con todo el tema de las demencias, Archibaldo Donoso, ¿cierto? Eh, los psicólogos estamos profundamente en deuda. O sea, los psicólogos ni siquiera somos parte de las guías clínicas del MinSal, ni siquiera aparecemos como expertos. Algunos por ahí sí. Muy, muy raro, por ejemplo, las de neuro no estamos. Entonces, yo creo que parte de este esfuerzo tiene que ver con, por un lado, como tratar nosotros, además considerando que el colegio de psicólogos ha sido un desastre, ¿cierto?, por muchos años, con nosotros tratar de agruparnos como una sociedad que permita como empezar a dialogar, empezar a opinar, conversar con el colegio Fono, el colegio TO, etcétera, etcétera. Esa ha sido la idea. Así que, pero gracias por tu interés, po. Listo. Gracias a ti por aclararme. Vale, aquí pregunta, no sé quién es CB, dice, buenas tardes, muchas gracias por la presentación a otros países como España. Para trabajar en neuropsicología clínica se requiere un ser psicólogo o médico, realizar un máster en neuropsicología y acreditar 4.000 horas en trabajo clínico supervisado. Esa regulación en Chile aún no ocurre. Ya, yo tengo harta experiencia respecto al modelo español. El modelo español, los médicos no pueden ser neuropsicólogos clínicos. El modelo español recientemente validó la especialidad, eh, y efectivamente ellos tienen niveles, tienen requisitos de formación en másters y formación de horas de trabajo, ¿ya? Aquí en Chile la única institución que podría ejercer algún tipo de requerimiento como eso es el Colegio de Psicólogos. Y el Colegio de Psicólogos estuvo también, creo que antes de la pandemia, estuvo desarrollando lineamientos de las especialidades en psicología, ¿ya? Y una de las especialidades era en neuropsicología, no era ni siquiera neuropsicología clínica, neuropsicología. Se generó una comisión en el Colegio de Psicólogos y esa comisión, que fue un proceso bastante oscuro, poco público, si me atrevo a decir, ¿por qué lo digo? Porque fue un proceso que no consultó, hasta donde yo sé, por ejemplo, las casas de estudio que tenían programas de formación, ¿ya? Em, y ese proceso generó un borrador, pero un borrador que no se ha hecho público, y que tampoco tiene ninguna, hasta ahora no tiene ninguna obligatoriedad legal. Años atrás, no sé si ustedes son suficientemente viejos como yo, pero años atrás, cuando el Colegio de Psicólogos de alguna manera estaba menos cuestionado políticamente y éticamente, había una ley de especializaciones donde la psicología clínica tenía que justificarse con formaciones de postítulo, ¿ya? Y había que mostrar documentos, horas de trabajo, ¿ya? Pero actualmente ni siquiera eso se está validando, ¿ya? De hecho, hay un desorden bastante grande en la psicología clínica en Chile, no hay regulaciones, y eso tiene que ver también con que en otros países las especializaciones pasan por código médico. Aquí en Chile nosotros no estamos en ese código, ¿ya? Es un asunto legal. Gracias, Marcus, por conectarte desde lejos. Eso es lo que yo conozco. Ahora, una de las ideas que teníamos, no sé si les parece, de hecho, como sociedad habíamos pensado en invitar al presidente de la Sociedad Española de Neuropsicología Clínica para que nos contaran la historia de cómo ellos han hecho su travesía, ¿ya? Así que yo creo que una buena experiencia y posiblemente este año que viene vamos a ponerlo como una de las charlas para escucharlo. Eso. ¿Tienen más dudas, preguntas, comentarios? Em, Hola. Hola, Alejandra. Hola, nuevamente. Tengo más un comentario que tengo ganas de decirlo. Me digo, más que una pregunta. Como Dale. que agradezco harto el tema de poner en diálogo en torno a las formaciones que existen, ya sea en neuro y también en general, donde no hay supervisión y tampoco hay toma
atención a usuario. Creo que es bueno poner eso en diálogo porque al final hay un aumento brutal en torno a la formación online donde literalmente la gente se conecta solamente y eso habla como mucho de este hueco en lo que tenemos como gremio respecto a lo que es una formación ética también. Entonces, como agradezco harto el hecho de poder, que vamos, se pueda dialogar sobre esto ahora. Eso. O sea, nosotros, por ejemplo, a propósito de Mm, eso, nos gustaría como sociedad más adelante poder dialogar con los programas que existen de formación en neuropsicología o que forman a neuropsicólogos clínicos y ver las posibilidades de cómo también se puede crecer en esa dirección, po, mm, ¿cachai? Porque no podemos solo tener programas teóricos, po. sí, Sí, es una pega clínica, po. Y además es una pega clínica, perdonen que lo diga, pero yo soy un camiseteado con los pacientes neuro y los pacientes neuro son 5 veces más complicados que los pacientes no neuro. Entonces tenemos que ser mucho más especializados, po. Entonces, en ese sentido, las horas de, como dicen ahí, las horas de estar ahí peleando ahí con los pacientes y como de experiencia, de sufrir, ¿cierto? Con los casos, son fundamentales para aprender. No hay otra manera, creo yo. que eso. Gracias, Cristian, por poner eso en diálogo. Como que Vale. necesario. La Constancia está haciendo una formación en Argentina, po. ¿Qué dirías tú, Constancia? ¿Cuáles son tus reflexiones? Justamente eso, que la teoría no es todo, que el trabajo que tenemos para hacer como neuropsicólogos clínicos es muy amplio, eh, que en Chile cada vez se están abriendo más espacio, pero es difícil, todavía hay que lucharla y yo creo que una gran carta de presentación es contar con una formación de calidad y eso se demuestra finalmente día a día en el trabajo que hacemos con los usuarios, con las familias de ellos y con los equipos en los que estamos también insertos. Entonces, muy importante que como profesionales y como especialistas tengamos lineamientos claros, que aúnen criterios y que nos ayuden a hacer un trabajo de calidad y con respeto a nuestros usuarios. Ujú. Súper. Em, ¿En qué área actualmente uno puede ejercer como neuropsicólogo clínico? Eh, un poco lo que yo les comentaba hace un rato. Hay neuropsicólogos clínicos que trabajan, o sea, lo más común es consulta privada o al alero de clínicas u hospitales, principalmente, em, en lugares que están asociados ya sea al trabajo con algún tipo de pacientes neuro, clínicas de memoria, unidades de rehabilitación, eh, por ejemplo, colegas jóvenes míos están trabajando en la H con pacientes con TEC o en la Mutual o están trabajando hay otros que estuvieron trabajando en el Hospital de Providencia con pacientes neuro. Por ejemplo, eh, eso. Y yo diría que se está haciendo, muchos están haciendo harta evaluación neuropsicológica, hay harta demanda. Em, y además la evaluación neuropsicológica es bastante, yo diría que es bastante bien pagada. Em, eso diría yo. Yo diría que es una especialidad eh, que económicamente es buena, pero que tenemos un trabajo que hacer muy grande y es que hay que instalarla con otros colegas y en el mercado. Em, Eso significa que los neurólogos, que los fisiatras, por ejemplo, sepan que esta especialidad existe, que sepan detectar también a alguien bueno de alguien no tan bueno, de tal manera de que también reconozcan a aquellos que tienen buena formación para poder contratarlos. Y ahí se va a ir generando toda una cosa, yo creo, virtuosa, ¿cachai? Em, eso. La estadía de perfeccionamiento de la UDP se centra en evaluación y en intervención. Esas son sus dos patas. Em, claro, y son sus dos patas teóricas
y al mismo tiempo la idea es que los neuropsicólogos clínicos junto a terapeutas ocupacionales toman una cartera de, no sé si se puede llamar cartera, un conjunto de pacientes, de usuarios, y la idea es que los acompañan en un proceso por un año. Entonces la idea de que tienen un compromiso de carga horaria como de 6 horas a la semana de pacientes. Y eso ya puede ser haciendo evaluaciones o en rehabilitación. Y tenemos gente, es una mezcla, es online, o sea, el programa es online, pero el trabajo es online y es también presencial. Por ejemplo, tenemos alumnos en Santiago que van a las clases online, pero que ven pacientes en la UDP, o sea, citan pacientes en la universidad. Es importante también, yo diría, en esta profesión y cómo están las cosas hoy día, lograr desarrollar habilidades en ambos formatos, porque a ustedes les puede tocar evaluar a alguien de muy lejos, que no tiene acceso, y hacer una evaluación neuropsicológica online de calidad, y también tienen que aprender a hacerlo presencial, con instrumentos y con material físico. Yo creo que, y eso es algo que nosotros creemos que es una competencia a desarrollar, ¿cierto? Como moverse en esos dos registros. Ah, libros, chuta, para pregrado. Si tú no sabes nada, 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 nada de nada, yo siempre el libro que más recomiendo y que a mí más me gusta es El cerebro y el mundo interior, de que es de Oliver Turnbull y Mark Solms. Es una introducción muy buena, muy al día, pero muy simpática y muy amena y muy agradable al cerebro, a su relación con la conducta, pero desde un punto de vista súper psicológico. ¿Ya? Es decir, tratando de entender la experiencia de los pacientes, o sea, bien, bien como psicológico, psicoterapéutico. ¿Ya? Ese libro es importante. Y si quieren aprender de síndromes neuro y de cosas neuro así, tienen que leer a Oliver Sacks. Cualquier libro de Oliver Sacks, en general, El hombre que confundió a su mujer con un sombrero, o Un antropólogo en Marte, son los clásicos. ¿Y qué es lo que son esos libros? Oliver Sacks es un neurólogo famosísimo que se dedicó a escribir como pequeñas historias cortitas de pacientes. Entonces, por ejemplo, habla la historia de un paciente que se va para el lado porque tiene un síndrome de Pisa por Parkinson. Y cuenta toda la historia de cómo lo conoce, de la examinación del paciente, etcétera. Eso está en español. Hay otras cosas también que están en inglés que pueden ser choras. Hay uno que se llama Diario de un neuropsicólogo clínico, que es de Rudy Ketzer, que es bonito, que es la historia de un neuropsicólogo clínico súper famoso inglés y donde él cuenta toda su experiencia como practicante, como cuando tuvo que empezar a ver pacientes y lo terrible que lo pasó y lo angustiado que estaba y los casos que vio, etcétera. Y recientemente nosotros publicamos un libro que yo creo que también es útil, que se llama Mistakes in Clinical Neuropsychology. Learning from a Case-Based Approach, que es de Turnbull, Coetzer y Sales. Y ese libro es un libro bien lindo porque es un libro que escribimos con unos colegas y cada capítulo es un cóndoro, un error. Entonces, por ejemplo, un error como dar por hecho de que el paciente viene con un diagnóstico, entonces tiene lo que el diagnóstico asume que debería tener. ¿Cachai? O errores respecto a interpretar datos numéricos de un test, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, cada capítulo de ese libro es un error
Entonces se presenta la historia, se presenta el error, se hace una reflexión sobre el error y qué uno aprende de ese error. Y la idea detrás de ese libro es que que deberíamos hablar más en nuestra profesión de los errores que cometemos, porque cometemos caleta de errores y nunca conversamos de eso. Siempre nos contamos las puras ganas nomás. Pero los errores son de donde aprendemos, po. De hecho, es curioso porque en rehabilitación le enseñamos eso a los pacientes, a que vean sus errores. ¿Cachai? Eso recomendaría yo. Los dos primeros son súper introductorios, son así de vacaciones, para irte de vacaciones. Los otros son más pesados, pero para la gente que tiene más carrete, los otros dos yo les recomiendo. Ya, estimados y estimadas, me tengo que ir a labores de papá. Esta conversa, esta charla va a quedar alojada en el canal de la sociedad, que lo vamos a inaugurar también con esta charla. Em, y vamos a empezar mañana a promocionar el ciclo de buenas prácticas que empieza en enero con Álvaro Aliaga, ya para que estén atentos y lo compartan. Así que muchas gracias por venir y por gastar su tiempo en esta reunión. Que estén bien. Chao, gracias. Estés bien. Chao, chao a todos y a todas. Chao, chao. Gracias.